¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Qué bueno. La verdad que sí. Vamos a estar platicando de todo un poquito, pero antes de que empecemos la plática, cuéntanos un poquito acerca de ti, dónde naciste, qué recuerdas de la infancia Ay, qué y interesante. cómo decides Ajá. emprender este camino. Pues bueno, mi nombre completo es Ana Patricia Rodríguez Gutiérrez. Yo soy originaria de acá, de Tuxtla, pero me fui muy pequeña a Palenque. Entonces yo, o sea, si tú me preguntas dónde eres, yo soy de Palenque, yo soy palenquana. Bien. Y entonces para mí me encanta Palenque, por todas las riquezas naturales, etcétera. Entonces gracias a eso, pues en aquel entonces en Palenque no había como Unicacho, Unacho, universidades públicas, Bien. ¿no? Entonces lo que seguía después de la prepa era irse pues a la gran ciudad. Y me tocó. Ahorita ya está más desarrollado mi pueblo. Sí. Y pues ya. Ya es una ciudad bastante más grande ahora. Sí, bastante, ¿no? Y ahorita está increíble. Hace Bueno, poco fui. antes de venirnos a la capital y allá todo el desarrollo, cuéntame, ¿qué recuerdas de aquella infancia? Dicen, no. para los que han estudiado tu carrera, que la infancia determina una gran parte de lo que somos con la edad adulta. Sí, claro, no, vas a ver, yo recuerdo mi infancia en Palenque tan bonita, porque la verdad siempre fue como tan verde, o sea, tantos árboles, aunque no me lo creas, y actualmente la gente convive con los monos araguatos, de chiquita convivía yo también, ahorita que hace unos años que todavía me tocó la reinserción de la guacamaya escarlata. No sé, es una cosa preciosa, la verdad. Yo recuerdo mi infancia con mucho cariño. Palenque tan pequeño, o sea, tan pequeño y tan cálido, justamente, que llegas a hacer amistades muy, muy fuertes. O sea, muy fuertes, y ya es como de, oye, ¿estás aquí en el pueblo? Ah, no, que sí, nos reunamos, ¿no? Entonces yo creo que eso fortalece mucho los vínculos. O sea, un pueblo tan pequeño, que ahora sí que todo el mundo se conoce, ventajas de que todo el mundo se conozca. Entonces, pues, eso recuerdo mucho. Y actualmente las personas que conozco allá y mis amistades son muy sólidas, porque cada vez que pues voy, pues los procuro, ¿no? Bien. Entonces, como que ya, a pesar de que todos tomamos como rumbos muy distintos, es de, estamos todos, nos vemos. Bien. Eso es lo que hago. Bueno, cuando vienes para aquí, ¿ya venías determinada que ibas a estudiar la carrera que estudiaste? Sí, de hecho... ¿De dónde nace la idea? ¿Hay algún familiar que estudió algo parecido? ¿O tú dijiste, no, ¿sabes qué? Esta es mi... No, fíjate que yo creo que soy la segunda psicóloga de toda mi familia. De hecho, mi tirada siempre fue estar en la rama de la salud. Me gusta mucho, me considero una persona que me preocupo mucho por los demás, tanto en salud física y ahorita mental muchísimo más. Entonces lo que yo ya iba era en el enfoque de salud y listo. Entonces dije psicología, nos tomamos de la mano con la psicología y a ver qué sucede. Entonces llegas a Tuxtla y comienzas la carrera. ¿Cómo fue ese cambio del pueblo en aquel momento a la ciudad? Híjole, fue... Porque ahí vamos a estar tirándole tips a todos los que nos escuchan, los que nos ven y demás. A los foráneos, exactamente, sobre todo. como para tomar herramientas de adaptación, que no es fácil. Para los que dicen, no, es súper fácil. No. A todos nos da de una manera diferente. Al principio, un poquito más después, un poquito antes. Sí, claro. Pero siempre pasa ese periodo de adaptación, ¿no? Sí, por supuesto. Fíjate que la verdad no me costó mucho, porque tengo mucha familia acá, entonces era como dirigido a que ya te vas para allá para que no estés sola, que eso lo agradezco muchísimo. Y sí me costó al principio, porque de repente era así como esta parte de que ya lo que sigue, te tienes que ir. Y justamente hablando de te tienes que ir, eso me volvió a pasar cuando la pandemia, cuando COVID. Claro. Porque fue una segunda vez que ya me fui de mi casa, porque de repente no, te tienes que estar acá, y nunca había estado tanto tiempo después de la universidad en casa. Y justo fueron 5 meses y de repente te tienes que volver a ir. Y fue así como que no lo resentí tanto como esa segunda vez. La primera vez porque ya era lo que seguía, ¿no? Obviamente al ser Tuxtla, que yo ahorita lo veo pequeño, claro, la verdad, al principio para mí era enorme. Y me daba miedo la ciudad. Yo decía, ay, cruzar la avenida Central, qué miedo. Pero ya después te acostumbras. Hice muy buenas amistades acá. Actualmente tengo muy buenas amistades ahorita ya de adulta. Y un tip para los foráneos: tengan buenas amistades, buenas redes de apoyo, para que no se sientan tan solitos. Si tienen familia, muchísimo que mejor, porque al final de cuentas siempre se necesita esta parte, ¿no? Ese soporte tanto
Más que nada emocional, porque al separarte es complicado, ser Sí. foráneo es complicado. Acabas de decir una frase importante, redes de apoyo. Ujú. Vamos a empezar a desarrollar un poquito de eso y Ujú. entramos ya en tema, porque definitivamente es algo muy importante, no solamente para el foráneo, sino para el que emprende, sino para el que está justamente saliendo de pandemia y que quedó con mucha ansiedad, con estrés y demás. Ok, estas redes de apoyo, ¿qué significan? ¿Y cómo se buscan? Ok. Estas redes de apoyo son los vínculos que nosotros logramos forjar con los demás, ¿sale? Entonces, al tener vínculos sólidos, se hace una red de apoyo. ¿Qué es una red de apoyo? Es aquella persona que te sostiene más que nada emocionalmente. Claro. Y hay que tener redes de apoyo sólidas, por así decirlo, porque a veces es como, es mi amigo, pero cuando ocupo de que me dé un soporte emocional, no está, o sea, quizás si solo es mi amigo de fiesta, ¿no? Entonces dices, no, esa no es mi red de apoyo, o sea, tu red de apoyo probablemente sea este vínculo en el que dices, ¿sabes qué? Me siento triste, ok. Y sobre todo, no, yo siento que las redes de apoyo son importantes, mas no hay que dárselas de superhéroe, porque a veces uno... Es importante que exactamente, todo Sí. con medida, es correcto. Exacto, porque quizás si tienes a un amigo que está pasando por un cuadro depresivo, y tú dices, ay, ¿cómo lo sostengo? Y estás viendo que realmente está muy mal. Y por decir, bueno, quizás si yo lo puedo ayudar o lo puedo salvar, en realidad sí lo estás ayudando, pero no de la manera. Y ahí es cuando ya entras de, oye, ¿y qué te Claro. parece la terapia? ¿Has pensado en el psicólogo? ¿No? A veces creo que es difícil admitir cuando no podemos ayudar como persona, como amigo, como red de apoyo. Entonces ya entra él, oye, ¿y qué onda con el psicólogo? O sea, ¿no te Claro. latería? Y eso es importante admitirlo, ¿sabes? Importantísimo. ¿Cómo empezar a quitar este mito de ir al psicólogo? Porque Ay, lo hablábamos fuera de cámara y es algo como fundamental. Digo, hay diferentes lugares en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, que se hace como costumbre y hay lugares que son como más reacios. Nosotros somos un lugar que ha estado mucho más reacio, ¿no? Hablando de México, hablando de Estados Unidos también, pero sí nosotros somos muy reacios al tema de, si vas al psicólogo, tienes un problema, te pasó algo. Sí. Siempre lo tomamos como que es algo que ya pasó. A ver, cuéntanos un poquito cómo quitamos ese mito, Ese estigma. ese estigma totalmente. Sí, vas a ver, yo creo que para empezar hay que normalizar que no está bien no estar bien, ¿sabes? Porque Buenísimo eso. sí, sí Ok, es cierto. anote. Está bien no estar bien. Perfecto. Te voy a decir por qué, porque a veces es complicado decir, ¿sabes qué? La verdad sí necesito ayuda, ¿sabes qué? La neta hoy no me está pesando la vida, ¿no? O ¿sabes qué? La neta hoy me siento totalmente, quiero estar en casa, quiero estar un rato a solas, ¿no? Y uno dice, bueno, pero es que hay que activarse, no, o sea, el positivismo. Y de hecho, no sé si has escuchado eso de, existe positivismo tóxico, ¿no? O sea, está bien ser positivo, pero a veces está bien ser un poquito más aterrizados, de que como seres humanos, como emociones que tenemos, porque las emociones son innatas, o sea, no es algo como que aprendamos. Ok. Las emociones nacen, son parte de Anoten nosotros. también. Anoten también. Las emociones nacen. Y siempre van a nacer. O sea, nunca se acaban. Así conforme vamos creciendo y también nuestras experiencias de vida van a hacer que salgan ciertas emociones. Así como en Intensamente 2, que de repente Correcto. la protagonista es adolescente y ¡ay, ansiedad! ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? La ansiedad siempre existe y la ansiedad es una emoción y la ansiedad nos ayuda a la supervivencia. ¿Por qué? Porque todas las emociones se ocupan. No hay emociones ni positivas ni negativas. Simplemente son emociones, son innatas y las experimentamos desde que nacemos, o sea, desde que nos sacan del vientre materno, empezamos como una guerra de supervivencia, por eso lloramos. Eso te iba a decir, ¿no? Pero a medida que vamos creciendo, tenemos la mala particularidad de querer dominar. Exacto. Esas emociones. Sí, y lo que no se sabe o lo que no se dice mucho es que hay algo llamado psicoeducación, que es educar a tus emociones. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, hay personas que experimentan el enojo, que es incómodo, o la tristeza, que son emociones incómodas porque no sabemos cómo reaccionar ante ellas. Y yo siempre les he dicho, ¿cómo quieren saber qué se hace enojado o triste si no deja que fluya? Okay, que fluya. Entonces, Perfecto. primero hay que conocerse, conocer la emoción, o sea, cómo manejas tu emoción. Por ejemplo, yo no manejo el enojo al igual que tú. Puede ser de que, no sé, que quizás si a mí estar enojada me funcione más agarrar y dame 2 minutos, dame mis 5 minutos Milky Way y ahorita regreso. ¿Por qué? Porque en ese momento estoy enojada
y necesito este espacio, ¿no? Y a veces las personas no lo entienden, o sea, no entienden de que cada quien vive su emoción de distinta manera. Es correcto, bueno, y ahí es donde también aparece después esa famosa frase que dice, no, es que yo me puedo poner en tus zapatos. Es muy difícil hacer esa situación o comprender esa situación, porque definitivamente las emociones se viven de formas diferentes. Así es. Bueno, ¿y cómo le hacemos? ¿Por dónde empezamos para dejar que fluyan las emociones? Yo creo que viviéndolas. Primer paso, viviéndolas como tal. Así vas descubriendo de la manera en que tus herramientas emocionales, y si no tienes herramientas emocionales, para eso es el psicólogo, para encontrarlas. Okay. Cómo puedes mejor manejar tu emoción, cómo puedes mejor gestionarla. Porque de eso se trata la psicoeducación, saberla gestionar en los momentos adecuados para ti. Y cuando ya sea para ti, es a tu contexto también. Vamos a hablar de tips, diríamos, positivos por los cuales ir al psicólogo, y tips que tienen que ver totalmente con el estigma de que porque uno va al psicólogo. Claro, bueno, tips positivos, a veces no sabemos cómo manejar ciertas situaciones que nosotros entendemos que ya las tenemos controladas, pero oh, sorpresa, nadie toma en cuenta que la situación que yo viví hace 5 años, la puedo volver a vivir ahorita que soy adulta, ejemplo. Claro. Y no la voy a manejar de la misma manera, por muchas cosas. Mi contexto no es el mismo, yo ya crecí, todos evolucionamos. Como seres humanos, constantemente todos los días cambiamos. ¿Por qué? Porque nos vamos adaptando al medio donde nos estamos desenvolviendo. Por ejemplo, no es lo mismo que yo viví, no sé, una situación de incómoda, no sé, de tristeza. Claro. En Palenque, por ejemplo, cuando era adolescente, a como lo estoy viviendo aquí en Tuxtla. Obviamente las herramientas emocionales a donde yo alcanzaba a ver sin psicólogo, claro, no va a ser lo mismo ahorita, porque probablemente la situación cambió, pero el sentimiento y las emociones son las mismas. Entonces, gracias a la psicoeducación, y puede ser que no sepa manejarlo y diga, bueno, quizás sí es momento de ir al psicólogo, porque no es lo mismo quizás si uno hacer introspección con uno mismo a decirlo en voz alta. Hay una frase que me gusta muchísimo, que lo que no se habla no existe. Okay. Y lo que se habla existe. Anoten. Anoten, por favor. Por eso esa es la función de ir a terapia. Mientras el psicólogo te está hablando, tú te estás escuchando. Y el psicólogo interviene en, oye, pero ya te diste cuenta en esto. Oye, con las preguntas adecuadas para que tú encuentres la respuesta. Entonces, esa acción de ir al psicólogo a mí se me hace fabulosa. Porque claro, es increíble cómo hablando te puedes escuchar y puedes decir, no había visto esto, ¿no? Entonces, no es necesario estar en un episodio depresivo o tirados así en la cama para decir, estoy al psicólogo. O sea, simplemente es como, porque ya no puedo manejar esta situación como la manejé hace 3 años, hace 5 años, o como la manejé hace una semana. O sea, ¿de dónde voy a agarrar esas herramientas personales y emocionales para hacer lo mejor posible? Claro. Y eso nadie lo ve. O simplemente a veces es bien bonito, vas a ver cuando llega alguien y dice, solo quiero hablar. ¿Por qué? Porque yo sé que tú como psicólogo eres un punto neutro. Yo sé que no estamos vinculados, o sea, claro, y somos un punto neutro en el que yo te escucho y simplemente a veces opino, a veces no, y tú hablas nada más. Y a veces necesitas como este punto medio en el que no me vas a opinar algo porque me quieres. Es más, ni me conoces, pero estoy conociendo tu vida, yo funciono como psicóloga, pero aún así soy imparcial. Por eso en nuestro código ético dice no puedes atender ni amigos, ni familiares, tiene que ser una persona que llegue y claro, es como una caja. Y a mí me gusta mucho, por eso me gusta mucho ser psicóloga, porque yo no sé que el que se sienta enfrente qué caja de Pandora trae, ¿no? Claro, entonces como yo los veo como un rompecabezas, como que esto y esto, y así se va entrelazando. Bien, ¿cómo esa parte de los mitos o de los estigmas que uno va al psicólogo cuando está loco, cuando esto, cómo demitificarlo, cómo sacarlo, diríamos, del contexto y cómo justamente empezar a normalizarlo? Bueno, pues tendremos que deconstruir justamente el término, pues estás mal de la cabeza o loco, ¿no? Por ejemplo, yo creo que uno puede estar ahí medio adolorido de las emociones, porque no normalizamos nuestras emociones, solo normalizamos el hecho de ser productivos y ya.
O sea, realmente el hecho de, es que voy al psicólogo porque, ay, me siento bien loco o estoy mal de la cabeza, realmente esa parte de estoy mal de la cabeza, dices, ¿por qué precisamente de la cabeza? Que sí, que las emociones aquí se generan, pero también las emociones y todo lo que pasamos se genera aquí. Por eso la palabra psicología viene psique de alma, de estudio del alma. Entonces no estamos viendo más allá. Es como todo tiene que ser como tan tangible, tan, ¿cómo decirlo? Como tan estructurado, Claro. que se nos olvida que tenemos un alma, que tenemos un pasado, que tenemos una historia, que nuestra historia somos protagonistas y también nuestro contexto, porque eso es muy importante. Nosotros como seres humanos, dependiendo en dónde nos estamos desenvolviendo, va a ser lo que aprendemos, lo que adquirimos y lo que queremos desechar también. Y a veces adquirir y desechar, es donde uno se pone las trabas, ¿no? Romper los famosos patrones de conducta, reescribir tu historia, interpretar tu historia. Y creo que eso nadie habla de ir al psicólogo. A veces a eso vamos. Es correcto. A volver a narrar nuestra propia historia, pero desde otra perspectiva. Y a veces esto lo menciono. Parecía que fuéramos caballos que vamos así, en un solo camino. Como si nos taparan el camino, que siempre no hay una opción. Siempre hay muchos caminos que seguir. Y esas son herramientas, decir, mira, no te puedes ir por acá así recto, pero puedes dar la vuelta o puedes hacer un 8. Claro. Y el resultado va a ser el mismo. También tiene mucho que ver en cómo medimos el tiempo. Lo medimos de forma lineal y al no estar en forma lineal y que puede ser también una forma espiral y demás, entonces para nosotros es todo así. Exacto, justo. Y en sí es como, hay tantas formas de resolverlo, pero como nos enseñan quizás una, es como, bueno, pero ¿por qué no estoy encajando con esa forma, no? Claro. Y quizás si no seas un cuadrado, quizás si seas un hexágono. Y eso no tiene nada que ver contigo. Ok. ¿Sabes? ¿Los patrones de conducta nos acompañan toda la vida? Sí. Okay. Sí. Vas a ver por qué. Cuéntanos. Fíjate que los patrones de conducta, así como dicen conducta, es algo que nosotros repetimos. ¿Sale? Entonces es algo que nosotros vamos creciendo y vamos viendo. Y vamos viendo, y vamos viendo, y de ahí vamos repitiendo, pero llega un momento en que ese patrón de conducta, cuando lo vimos y aprendimos, en otra etapa de nuestra vida ya no nos funciona o nos está lastimando, ¿no? Entonces, por ejemplo, y es bien bonito los niños, porque los niños empiezas, tú como papá o como mamá, empiezas como a ponerle como todos esos límites, todo eso que está bien, todo eso que está mal, y creces viendo muchas cosas, entonces tú lo vas repitiendo. Pero sorpresa, uno llega de adulto y dices, híjole, es que esto que aprendí en casa como que sí me incomoda, ¿no? Entonces ahí es cuando ya se busca romper el patrón, o sea, esta conducta, porque dices, bueno, es que sí me está lastimando, ¿no? O sea, sí estoy haciéndome daño o haciendo daño. Entonces es bien bonito ver cómo la gente busca como de romper totalmente el patrón, o sea, reescribir la historia. Y cuando se reescribe la historia, a veces se empieza a narrar la historia, ¿sabes? Como con mucha aversividad, con mucho recelo, con mucho enojo. Y cuando dices, ok, esto te tocó, vamos a trabajar en eso y vamos a ver que tú lo mejores para ti, ¿sale? Cuando uno toma conciencia y dice, bueno, voy a ir a hacer una introspección. Y está decidido y demás, y después ve o se da cuenta de que es más difícil ir para adentro que ir hacia afuera. ¿Qué decirles en ese momento que en realidad, según los psicólogos también, dicen que es el momento donde se quiebra muchas de las situaciones y dicen, no, ya fui al psicólogo, ya no me gustó, no es para mí, no me sirve, no me funciona, y dices, bueno, ya probaste con uno, no, probé como 5 y no funciona, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque es incómodo. Ese es el tema. Cuéntanos sobre esa situación. Te lo voy a decir coloquialmente, es incómodo ver que adentro tienes basura. Claro. Y basura que sí te sirve y que no te sirve, por así decirlo, coloquialmente, ¿no? Pero la verdad hay cosas que son muy incómodas a explorar, por eso a veces la gente dice, ya cuando le tocas una fibra sensible, ya cuando vas a entrar a eso, es como, no, ya no me gustó. Probablemente porque la persona, hay que ser pacientes, no está preparada como para indagar en esas aguas turbias de lo que es esa información que nosotros hemos recabado, información que a veces no es consciente,
que a veces está guardadita, está ahí. Claro, que está archivada totalmente. Desde el psicoanálisis se llaman mecanismos de defensa. Por ejemplo, aquí está lo que a mí me está sucediendo y lo que me está doliendo y no sé ponerle nombre. Claro. Entonces ya cuando por medio de la escucha, de que tú hablas y empiezan a activar y empieza así como que no, cancelar. Y ya cuando vas en medio es como que no, ya me sentí muy incómodo porque ya estás llegando a este punto en donde a ti dices, híjole, sí me está doliendo. Claro. Entonces no quiero que toque eso el psicólogo o la psicóloga, me voy a otro, hasta otro enfoque. Y van buscando a veces las personas diferentes enfoques hasta que se acomodan con uno o con un psicólogo o con una psicóloga. Eso ya es de la práctica de cada quien, ¿no? Entonces ya es de cada persona. Claro. Entiendo que cada persona justamente es diferente, pero si tuviéramos que, no sé si estereotipar, pero poner una edad aproximada como para empezar a ir al psicólogo. ¿Qué edad sería? ¿En promedio? Sí, interesante o bueno, o empezar a explorar, porque por ahí un niño de 14, 15 años dice, no, ¿cómo voy a ir al psicólogo? Y no está mal que vaya al psicólogo, sí, si no tiene hecho, con quién platicar. Justo, de hecho creo que en la adolescencia es el punto exacto, porque cuando llevan a los niños al psicólogo, normalmente no es el niño, son los papás. El niño es el síntoma perfecto, es como que esa cereza del pastel que explotó y que viene de lo que está atrás, pues, o sea, probablemente, y muy probablemente son los papás, ¿no? Entonces, los que terminan en terapia son los papás o los cuidadores principales. Pero en la adolescencia es donde ya se empieza como que a rascar eso que duele. Claro. Justo en ese punto de la adolescencia yo creo que ya es como casi de a cajón, si se pudiera, ir a terapia. Ahí. ¿Por qué? Porque a veces uno como adolescente no quiere hablar con los papás. ¿Por qué? Porque los papás son una figura de autoridad. Y obviamente yo no puedo llegar y hacer que mis papás son, no sé, mis confidentes. Sí, obviamente hay algunas cosas tú como hijo que llegas y les dices, pero hay cosas que no, porque sabes que van a reaccionar y puede que no reaccionen bien y no quiere uno llevarse un regaño o un grito, ¿no? Entonces a veces prefieres como guardarlo. Entonces el psicólogo, ese es su papel, ¿no? Tener una escucha activa con los adolescentes para que puedan como hacer esta función de escucharse, esta función de preguntar también, porque de adolescente uno tiene muchas preguntas. Esa es otra parte también importante, porque incluso hoy en día tenemos la dinámica que los niños ya prácticamente tienen un aprendizaje casi simultáneo entre la familia, la escuela y las redes sociales. Y ese es un extra, las redes sociales porque en definitiva vienen a cumplir y a ocupar una función que está totalmente relacionada con el tiempo, que por ahí no están en la escuela y los papás no tienen porque tienen uno o los dos trabajan. Entonces las redes sociales se apoderan de ese aprendizaje y ahí están las herramientas que le podemos dar a los pequeños para saber que sí, que no. Justo, o sea, las redes sociales, ¿sabes qué sucede? Por ejemplo, TikTok. Uno ve, y esto se puso muy de mal, lo voy a ejemplificar. Claro. El tipo de apego. O sea, de repente ya todo el mundo dice, yo era apego evitativo y ahora soy ansioso, gracias a esto. Y uno dice así como, ¿por qué me estás usando los tipos de apegos a diestra y siniestra, no? Las redes sociales yo siento que tienen la labor de destapar como algo que no te da curiosidad y dices, ¿qué es un tipo de apego? ¿De dónde nace el apego? Sí. ¿Por qué le tenemos como tan puntual yo tengo tal tipo de apego y casi por eso soy así? Sí, forma parte de tu ser, pero no te define. Claro, ¿no? Además te dan 2 o 3 cositas que dicen, si tienes estas características, tienes este patrón. Y tú dices, no. Sí, casi un test. Claro, ¿no? Es correcto. Entonces yo creo que esa es la mala información que se maneja, ¿no? Entonces ya cuando tienes la curiosidad es como que, bueno, ¿por qué no voy a un profesional de la salud? ¿Y por qué no me explica mejor esto? ¿No? Un psicólogo. Incluso en las escuelas a veces hay psicólogos educativos que te pueden explicar eso, sin duda, ¿no? ¿Cómo hacer el mix con la familia, la escuela y las redes sociales? Ok, yo creo que la red social es una herramienta, pero también los papás, o sea, bajo vigilancia y también abrirse al diálogo. Si tiene curiosidad el adolescente o el niño, que normalmente es eso, que pregunten y sobre todo admitir que no sabes cómo explicarlo.
Claro. Y decir, ¿sabes qué? No sé cómo explicar esto, o sea, está chida la información, vamos a investigar, investiguemos. Quizás si en internet, si no es muy complicado, quizás con algo más elaborado como un profesional de la salud, que qué bueno que en redes sociales se difunde la salud mental. Eso sí, hay que reconocerlo totalmente. Sí, eso es un gran paso. Así es. Uh-huh. Bueno, en este nuevo esquema tú tienes por ahí mucha gente que no va al psicólogo, pero por ahí grandes ejemplos de muchas personalidades que te recomiendan todo el tiempo, por lo menos ve una vez al mes y demás. Así ¿no? es. Entonces empieza como esta contradicción. Uh-huh. ¿Cómo hacer? ¿Qué tips darles a las personas que no han ido nunca, que no se animan, que tienen algún tipo de prejuicio o algún tipo de estigma o algún tipo de miedo de ir al psicólogo? Bueno, ¿cómo animar a esas personas? Yo siempre he pensado que las personas se animan cuando de repente empiezan a hablar o simplemente decirles como, ¿sabes qué? Habla de ti, ¿de qué quieres hablar? Porque muchas veces llegan y es que no sé qué decir. No sé qué decir y de repente ese no sé qué decir se convierte en una hora de consulta. Entonces, a veces no necesitamos como sentirnos mal como para decir, quiero platicar. ¿Qué pasaría si platico con un extraño? Con un extraño que ese extraño puede hacerte las preguntas correctas, ¿no? Para cuestionarte o para decir, puede ser, ¿no? Y ya te deja pensando. Y quiero aclarar una cosa. Muchos dicen que uno piensa que esa hora de terapia va a cambiar todo. Todo. Es correcto. Y no es cierto. No, esto, y lo hablábamos con algún psicólogo una vez, es como un entrenamiento. Así no es. porque hagas un súper entrenamiento el día de hoy, mañana vas a pesar 5 kilos menos. No. Ni vas a tener un montón de músculos. No, esto es un proceso. Y como todo proceso, lleva una constancia y Así esa constancia después lleva una evolución que puede ser mejor o peor, porque también depende de cada uno, pero lleva tiempo. Así es, justo, la constancia, la perseverancia y la paciencia. O sea, primer punto, yo como psicóloga pondría punto número 1, sé paciente. Claro. O sea, sé paciente porque así como quizás si la consulta dure 40 minutos porque no hay mucho que decir, puede que a veces nos dure 1 hora y media porque tú estabas en un pico de una situación emocional y ahorita ya que lo estás resolviendo está bajando, ¿no? Sí. Entonces, la constancia y obviamente 1 hora de terapia no te va a resolver. Es tú cómo lo integras a tu vida. Claro. Entonces, a veces, fíjate que existe mucho el estigma de que, y se usa mucho últimamente este argumento de, pero es que yo voy a terapia. Bueno, qué bueno. Eso no justifica. Ajá, claro. Eso no justifica los medios, casi, ¿no? O sea, eso no justifica el hecho de que tú no puedas mejorar. O sea, la terapia está. 1 hora de catarsis, segura. Okay. Pero lo que tú haces allá afuera para integrar lo que hablaste, eso ya es tuyo, porque a veces es justo de que, pues es que fui a terapia, pero pues no me funcionó. No, cómo lo integras tú es lo que probablemente sientes que no te funciona. La terapia, la catarsis, ahí está, claro. Tú hablando, pero ya la chamba es allá afuera, no es en 1 hora. Ahora, en una sociedad que cada vez se comunica menos, que platica menos y que se expresa menos, ¿cómo le hacemos? ¿Por dónde empezamos? Me refiero a que justamente si tú te vas dando cuenta de la dinámica de incluso hoy los teléfonos y demás, ya ocupan una dinámica social que antes le ocupaba la plática. Sí, justo. Entonces esa plática que tú tenías con 2, 3 personas, con 2, 3 amigos y demás, ahora se transforma en algo, o a veces ni siquiera en una plática, ni siquiera en un mensaje, se transforma en un emoji. Y ya, ¿verdad? Y eso es todo. Entonces tú dices, ¿y qué habrá querido decir con el emoji? Yo creo que también socialmente nos hemos automatizado. Por eso te preguntaba, porque después de pandemia, y lo hablábamos fuera de cámara, justamente hablando con unos doctores vez pasada y demás, nos comentaban, ¿no? El grado de ansiedad que sufrimos como personas y como sociedad, y cómo también las redes sociales, si bien nos dieron muchas herramientas durante ese aislamiento, también nos dieron muchas herramientas que son bastante limitativas y sí, totalmente, socialmente nos hacen mucho más hacia adentro y no hacia afuera. Sí, claro, pero yo siento que es un paso que tenemos, bueno, una barrera que tenemos que saltar, ¿sabes? Porque al final de cuentas, los niveles de ansiedad y depresión aumentaron porque somos seres sociales. Y de repente al encerrarnos es como que, híjole, ahora me tengo que limitar a esto. Y ahora apenas, no sé si has visto, hablando de redes sociales, de TikTok, de la pandemia pasó hace 5 años. Entonces tenemos que volver a brincar eso de, bueno,
sí estuvimos apartados, pero es Ujú. hora otra vez de interactuar como seres humanos, Claro. ¿no? Entonces yo creo que sí es una barrera que se va a ir brincando poco a poco. Esperemos, Esperemos. esperemos. Cuéntame redes sociales para seguirte. Claro que sí, tengo a Háblame de Emociones en Instagram y estoy en Facebook como psicóloga Ana Rodríguez. Cuéntame cuando empezaste este proyecto de Háblame sobre emociones. Ujú. ¿Cómo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Por qué surgió? Muchas preguntas. Híjole, y esto va ahondado a la pandemia. Le atinaste. Háblame de Emociones inició en la pandemia. ¿A qué inició? A que algo de mi persona es que me gusta hablar mucho. Me gusta hablar mucho, entonces obviamente no tenía mucho que había egresado de la universidad y empezó como toda esta difusión de la salud mental en redes sociales, en Instagram principalmente, yo creo que ya luego Claro. trascendió a TikTok. Entonces en pequeños posts y así. Háblame de Emociones nace en la pandemia y sobre todo nace porque yo antes de Háblame de Emociones de repente dije, bueno, ¿qué pasaría si yo hago en vivos en Instagram hablando sobre temas psicológicos? Y a la gente le agradó mucho, bueno, a mis seguidores de Instagram personal, le agradó mucho, entonces yo dije, bueno, tengo que moverme. Claro. Entonces nació Háblame de Emociones justamente por ese estigma de las emociones. Me clavé tanto en el tema de las emociones porque yo dije, bueno, o sea, ¿por qué la gente sataniza tanto estar triste? Digo, porque mi persona también soy una persona muy llorona. Entonces, como Claro. soy una persona que fluye con su llanto, y eso ya lo entendí en terapia justamente, una vez que llegué con quien era mi psicólogo en ese entonces, y yo así de que, pero es que fíjate que yo me siento así porque lloro mucho, y la gente me dice que llora mucho. Y me quedó bien y me dijo, Ana, pero ¿a quién le haces daño con llorar? Y yo, Claro. o sea, ¿cómo me estás diciendo eso? Entonces a partir de ese argumento, y miren qué bonito cambia el psicólogo el pensamiento, dije, ¿a quién le estoy haciendo daño con llorar y expresar Sí. mis emociones? No, y es buenísimo porque además Ujú. justamente hay estereotipos e incluso hay también situaciones o paradigmas que son muy sociales. Así es. Entonces, por ejemplo, yo te contaba fuera de cámara, un día mi hijo me dice, es que no, papá, llorar, los hombres no lloran. Le digo, ¿quién te dijo eso? Está totalmente errado. Lloran y lloran un montón, le digo. Así que tú puedes llorar todo el tiempo que tú quieras y no pasa absolutamente nada, le digo. Ujú. Como que volvió a pasar la situación, volvió a la misma dinámica y me dijo, ah, cierto, puedo llorar todo lo que quieras, le digo. Sí, exacto. Pero es justamente darles esas herramientas, como tú dices, Ujú. para que se vayan haciendo estos cambios. Claro, y eso la mayoría es como que le da miedo descubrir a veces las herramientas para hacer esos pequeños cambios. Entonces, Háblame de Emociones nació de un proyecto personal de decir, bueno, es hora de gestionar mejor, psicoeducar mi emoción, que según mi problema yo sentía muy personal que era, es que lloro mucho. Y de repente era así como, no, o sea, estoy bien así y eso a mí me alivia mucho en el tiempo y espacio correcto también. Entonces, se llama Háblame de Emociones por decir, no hay emociones buenas ni emociones malas. Yo empiezo a subir posts, pero, y esto siempre lo digo, Háblame de Emociones no es terapia, en primer lugar. En segundo lugar, Claro. Háblame de Emociones no es una clase de psicología. Importantísimo, y Ajá. eso es importante que lo aclares porque si no después los influencers se transforman en psicólogos que tú Ay, dices, sí. no, vamos entendiendo cuál es la dinámica y eso lo mismo, ¿no? Estas nuevas herramientas de comunicación son muy importantes que los niños y que las personas entiendan que no por escuchar un libro de autoayuda o por no escuchar a alguien que está, eso significa que tienen que aplicar ese Exacto. mecanismo porque no es alguien que está autorizado, ni que estudió, ni que tiene las herramientas, que puede tener un poco de experiencia, sí, pero eso es para una charla, Exacto. no para tomarlo como si ¿En fuera una serio? consulta, porque si no, justamente lo que dices, por ahí tengo algunos conocidos de que es que miramos esto y justo le da, no, sí, porque hay una estadística y hay una Claro. gran cantidad de personas que van a entrar en ese estereotipo. Así es, entonces yo siempre platico de Háblame de Emociones como tres cosas. No es terapia, en primer lugar. Segundo lugar, no es una clase de psicología. Y tercer lugar, es algo que yo te quiero aportar, más allá de como psicóloga, como una psicóloga que también es humana, porque también nos estigmatizan a nosotros de, ay, por favor, si eres psicóloga, ¿cómo te vas a enojar? Y yo, pues antes de ser psicóloga, de mi título de psicóloga, Sí. soy humana. Entonces, Claro. Háblame de Emociones, sus posts es hablándote como una charla,
como, oye, pasó esto y yo lo interpreté así. Si te funciona bien, si no, vamos a terapia. Entonces, ese es el fin de Háblame de Emociones. Es más como un blog. Claro. A que yo te diga un post de, ¿sabes qué? Esto es la depresión. ¿Sabes qué? Esto es como... Tengo un post muy bonito que se lo dediqué a un gato que murió de mi prima justamente, pero conviví mucho con él, y que se llama Hoy la tristeza tocó mi puerta. Y es como que justamente como estaba pasando una tristeza por el gato, dije, bueno, pues de aquí soy, ¿no? Entonces es como un post diciendo, está bien estar triste. A veces toca la puerta y a veces tienes que escuchar lo que sucede y solita se va a ir. Bueno, buenísimo. Así que ahí síganlas en las diferentes Háblame de plataformas para poder escuchar y ver el pod completo. Bueno, ¿qué es lo que viene? ¿Dónde podemos agendar una cita? ¿Cómo contactarnos contigo aparte de las redes sociales? Bueno, agendar una cita, ahí en Háblame de Emociones vienen todos mis datos, WhatsApp y correo, que ahorita ya es raro que manden en mail. Sí. O por DM. Totalmente, si ustedes siguen Háblame de Emociones, ahí van a estar. Buenísimo, perfecto. Bueno, resulta que te vas hacia Palenque la próxima semana y te toca irte en autobús. Y en ese autobús se sienta la niña de tu infancia y te pregunta, Ana, ¿qué quieres hacer de tu vida? Pues si yo le contestara a Anita chiquita, primero le diría, estamos muy contentas con lo que estamos haciendo. ¿Y qué quiero seguir haciendo de mi vida? Preparándome como profesionista y como ser humano. Y que vamos bien. Eso principalmente, que vamos bien y que seguimos aprendiendo. Eso. Yo creo que cerraría esa pregunta con seguimos aprendiendo. O sea, a como tropezones, resbalones, brincos, saltos, estamos aprendiendo. Bien, nos vamos al futuro, te levantas hoy de mañana, te miras al espejo y como dices la canción, ¿qué ves cuando te ves? Yo creo que veo a una adulta, así justo una adulta que está realizándose de la manera que ella siempre quiso. Bien, ahora sí un mensaje para todas aquellas personas que por alguna razón no se animan a ir al psicólogo. Invítalos a que conozcan cuáles son el tipo de terapias y qué es lo que se puede hacer. Pues bueno, yo los invito a ir al psicólogo cuando ustedes quieran, cuando ustedes realmente tengan las ganas de ir, porque eso sí, a veces es como los obligan y es como que wow, no, cuando ustedes sientan que quieren ir, quieren vivir la experiencia del psicólogo, háganlo. Es muy bonito, es muy introspectivo, también tiene sus momentos muy incómodos, pero siempre les va a aportar algo muy bueno. Nada más por curiosidad. El ser humano es curioso por naturaleza y por pura curiosidad, vayan a ver qué sucede en terapia, qué encuentran. Ana, las puertas abiertas para generar dinámicas, ya te dije fuera de cámara, podemos hacer algunas cápsulas por ahí, podemos hacer algunas dinámicas justamente para dar a conocer, para acercar a la gente y porque además es importantísimo entender que cuanto más herramientas tenemos para afrontar la vida, puede ser que se haga un poquito más práctica y más fácil. Así es. A veces yo pienso, la vida ya es complicada, tiene sus momentos muy complicados y a veces tanto rodearnos y como trabajar en lo que la puede hacer más suavecita es increíble. Sean muy conscientes del círculo de apoyo, ¿no? Las redes sociales, las redes de apoyo. Las redes de apoyo, perfecto. Gracias por el tiempo. No, a ustedes por la Ha invitación. sido un gusto.